El principio de la confrontación. Interesarse en las personas debe preceder a confrontarlas. ¿Me intereso lo suficiente como para confrontar de la manera correcta? Años atrás, cuando llegué a la iglesia Skyline en San Diego, California, para convertirme en su pastor principal, venía para continuar la obra empezada por el pastor fundador, Orval Butcher. Al enterarme por primera vez de que él se iba a jubilar y la posición de pastor quedaría disponible, algunas personas me aconsejaron que no la considerara. En el mundo de las iglesias es muy difícil reemplazar a un pastor fundador, en especial uno como el pastor Butcher, quien había servido durante 27 años y había hecho un trabajo estupendo. Todos en la iglesia amaban a Orval Butcher. Como sucede con muchos líderes o ejecutivos que llegan desde afuera a una organización, pronto descubrí que no todos estuvieron de acuerdo con el cambio. Sin embargo, gracias a que la gente era muy generosa y el pastor Butcher había sido un buen líder, fui aceptado por la mayoría. En poco tiempo me instalé y empecé a construir relaciones. Un domingo después de mis primeros meses en el trabajo, noté que Sally Johnson no estaba acompañada por su esposo, Joe. Ellos siempre habían sido activos en la iglesia y eran constantes en la asistencia. Me di cuenta de que llevaba varias semanas sin ver a Joe, así que le pregunté a Sally cómo estaba su esposo. Bueno, para serle sincera, él tiene dificultad para aceptar los cambios aquí en la iglesia y no ha querido venir. De inmediato llamé a Joe y le pregunté si estaba dispuesto a reunirse conmigo. Unos días después, Joe se sentó conmigo en mi oficina y le dije: Joe, ¿cómo te va? Sally me cuenta que has tenido dificultad para aceptar la transición. Supongo que se podría decir eso, respondió Joe. Es que me hace falta el pastor Butcher. Joe, le dije, ¿podrías hacerme un favor? ¿Qué? Preguntó Joe con algo de sospecha. Dime qué cosas te hacen falta del pastor Butcher. Joe pareció sorprendido por la solicitud, pero respondió con gusto. Pues bien, empezó a decir, el pastor Butcher siempre estuvo allí para nosotros. Él fue quien casó a todos nuestros hijos, dirigió el funeral de mi mamá y mi papá, y también el de mi hermano. Joe continuó hablando acerca de cómo Orval Butcher había estado junto a ellos en los momentos más importantes de su vida. Joe, no me sorprende que el pastor Butcher tenga un lugar tan especial en tu corazón, le dije mientras él parecía esforzarse por no llorar. Oye, el pastor Butcher siempre debería ser tu favorito, y déjame decirte algo, nunca me sentiré ofendido si él es siempre el número 1. Te doy permiso para que él siempre sea tu pastor favorito. Los ojos de Joe brillaron y fue como si le hubieran quitado un peso de los hombros. Y si alguna vez te sobra amor, mándame un poquito, y yo con gusto lo recibiré. Joe volvió a la iglesia el domingo siguiente y volvió a ser el mismo de antes. De vez en cuando me tomaba por sorpresa y me daba un gran abrazo mientras me decía: Pastor, este mes me sobró un poquito de amor. Así lo hizo hasta el día en que murió. Mi interacción con Joe Johnson tuvo un final feliz. Pero como usted podrá imaginarse, no todos mis conflictos terminaron tan positivamente. Como cualquier otra persona, he tenido confrontaciones que no terminaron muy bien. No obstante, la mayor parte del tiempo han sido positivas, y le diré por qué. Me involucré en ellas con la mentalidad de interesarme en la otra persona y tratar de ayudarle. Podría haber echado a un lado a Joe Johnson. Podría haberle dado un ultimátum y decirle que me siguiera o se atuviera a las consecuencias. Así es como muchos líderes manejan el conflicto al entrar a una organización. Y es una de las razones por las que hay tantos despidos y reestructuraciones cuando un departamento u organización tiene un líder nuevo. También podría haberme dado por vencido con Joe diciendo, él era parte de la vieja guardia. Es obvio que yo no le importo, así que, ¿para qué tomarme la molestia? En lugar de eso, le di reconocimiento y le di validez a sus sentimientos. No fue una cuestión de competencia. Habría sido necio pensar que yo podía reemplazar a Orval Butcher en su corazón, y habría sido inapropiado intentarlo. Es algo similar a una madrastra o padrastro que dice cosas negativas sobre la madre o el padre biológico del niño y tratan de robarse los afectos del menor. Quizás debemos añadir el conflicto a la muerte y a los impuestos como una de las cosas con las que podemos contar en esta vida. La única manera de evitar el conflicto es aislarnos del resto del planeta. Claro, si usted ha visto la película de Tom Hanks, El náufrago, donde su personaje tiene altercados con una pelota de voleibol, ya sabe que hasta la gente que vive aislada puede encontrar la manera de generar conflictos. ¿Cómo maneja usted el conflicto en las relaciones? ¿Sabía que el conflicto siempre se agrava cuando la confrontación no se hace de manera rápida y correcta? Por eso es tan importante nuestra metodología. A continuación, una muestra de estrategias dañinas que veo usar a la gente al enfrentarse a un conflicto. Gane, cueste lo que cueste. Es como un tiroteo al estilo del viejo oeste, rápido, brutal y fulminante. Actúe como si no existiera.
Si usted no oye maldades, ni ve maldades, ni habla maldades, la maldad no dejará de existir. Quéjese. Los ganadores no se quejan, y los que se quejan no son ganadores. Hacerse la víctima no cura el conflicto, solo irrita a todos los demás. Lleve cuentas. La gente que lleva un registro cuidadoso de las faltas no puede experimentar un nuevo comienzo, y lo cierto es que nadie jamás podrá desquitarse. Imponga su autoridad. El uso del rango nunca resuelve el conflicto, solo lo posterga. Saque la bandera blanca. Darse por vencido es una solución permanente a un problema temporal. Ninguno de estos métodos dará la ayuda que una persona necesita para resolver el conflicto de una manera saludable. La resolución de conflictos no es complicada en sentido intelectual, pero emocionalmente puede ser difícil. Requiere sinceridad, humildad y dedicación a la relación. A continuación, un plan de 6 pasos para ayudarle a cumplir la tarea de la confrontación. Primero, confronte a una persona solo si esa persona le importa. En muy raros casos, debemos confrontar a alguien que nos tenga sin cuidado, como en un juicio legal o en casos serios de abuso. No obstante, estos no son conflictos típicos de relaciones personales. En casi todas las situaciones donde haya una relación personal de por medio, lo más productivo es proceder a la confrontación teniendo muy presente los intereses de la otra persona. En el pasado, cuando usted trató de resolver un conflicto con otra persona, ¿cuál fue su meta? ¿Qué se identificará con usted? ¿Alivio inmediato? ¿Victoria a cualquier costo? La próxima vez trate de confrontar con la meta de alcanzar la victoria para ambas partes. Ahora, si usted se propone asegurarse de que la otra persona gane primero, sepa que ha puesto las cosas en la perspectiva más beneficiosa para todos. Segundo, reúnase con la persona tan pronto como sea posible. Tan pronto surge un conflicto, nos sentimos tentados a evitarlo, postergar su manejo o pedir a otra persona que lo resuelva por nosotros. Lo cierto es que cuando uno deja el conflicto sin resolver, por una u otra razón, siempre empeora. Si se deja a una persona en una posición tal que empieza a especular acerca de los motivos del otro o a pensar en qué sucedió realmente, casi siempre se le ocurrirá lo peor. Postergar la confrontación solo hace que la situación supure. Le digo a mi equipo de trabajo que si alguna vez experimento un problema grave que los involucre a ellos, se los diré con prontitud. Nunca dejo que los problemas se vuelvan como un montón de anzuelos. Nunca es buena idea acumular una gran cantidad de líos y después darle a la persona involucrada una lección de historia durante la confrontación. En lugar de esto, reúnase con esa persona de inmediato, cara a cara. Si esto le resulta absolutamente imposible, considere una conversación telefónica, pero bajo ninguna circunstancia debería usted confrontar a una persona por correo electrónico. Tercero, procure primero el entendimiento, no necesariamente el acuerdo. Un obstáculo considerable a la resolución positiva de conflictos es tener demasiadas nociones preconcebidas al entrar en confrontación. Bien reza el dicho que la persona que da su opinión antes de entender es un ser humano, pero la persona que emite un juicio antes de entender es un necio. El presidente Abraham Lincoln era bien conocido por sus tremendas habilidades sociales. Él comentó: «Cuando me preparo para razonar con un hombre, paso la tercera parte del tiempo pensando en mí mismo y en lo que voy a decir, y las otras 2 partes pensando en él y en lo que me va a decir». Esa es una buena pauta para seguir. Uno no puede llegar a un entendimiento si solo se enfoca en uno mismo. Cuarto, puntualice el asunto. Cuando sea su turno de hablar y hacerse entender, es importante que aborde a la persona de forma positiva. He aquí lo que sugiero. Describa sus percepciones. Al principio, absténgase de llegar a cualquier conclusión o entablar juicios acerca de los motivos de la otra persona. Solo diga lo que cree que ve y describa el problema que esto ha ocasionado en su opinión. Exprese cómo le hace sentir. Si las acciones de la otra persona le producen enojo, frustración o tristeza, expréselo con claridad y sin acusaciones. Explique por qué esto es importante para usted. Muchas veces, cuando una persona se entera de que algo es una prioridad para usted, eso es suficiente para motivarle a cambiar. Es esencial participar en este proceso sin acalorarse emocionalmente ni proyectar amargura. No significa que usted tenga que apagar sus emociones, solo necesita asegurarse de que no asalte verbalmente a la persona que confronta. Quinto, aliente una respuesta.
Nunca confronte a otros sin dejarles responder. Si a usted le importa la gente, querrá escucharles. A veces el simple hecho de tener la discusión le ayuda a darse cuenta de sus percepciones erróneas. Lo sé porque me ha sucedido, y la experiencia me enseñó humildad al descubrir que yo era el problema. En otras ocasiones, uno descubre que necesita tener en cuenta ciertas circunstancias atenuantes. Alentar a la otra persona a responder le ayuda a ambos a entender mejor el problema y también le da a esa persona una oportunidad para procesar el asunto emocionalmente. Casi siempre cuando usted confronta a la gente, ellos tendrán una reacción emocional. Puede que queden atónitos, que se enojen o que se sientan culpables. Tal vez quieran compartir con usted esos sentimientos, o tal vez no. En cualquier caso, usted debería animarles a expresarle una respuesta genuina. ¿Por qué? Porque si ellos no hablan al respecto, no podrán avanzar hacia una resolución constructiva del problema. Estarán tan enfocados en sus respuestas que no podrán oír nada más. Según mi experiencia, en lo que respecta a la confrontación personal, he descubierto lo siguiente. El 50% de las personas no se dan cuenta de que sí hay un problema. El 30% sabía que había un problema, pero no sabía cómo resolverlo. El 20% sabía que había un problema, pero no querían resolverlo. La mala noticia es que 1 de cada 5 personas no quiere buscar una resolución positiva. La buena noticia es que el 80% de los casos tienen posibilidades excelentes para resolver el conflicto. Sexto, acepte un plan de acción. La mayoría de la gente detesta la confrontación, aunque a todos les encanta la resolución, y la única manera de alcanzar la resolución es emprender una acción positiva. Mediante la puesta en marcha y el acuerdo común en cuanto a un plan de acción concreto, usted pone el enfoque en el futuro y no en los problemas del pasado. Si la persona que usted está confrontando quiere cambiar, esto le motivará a gravitar hacia la posibilidad de mejorar las cosas. Un buen plan de acción debería incluir los siguientes puntos. A. Identificación clara del problema. B. Acuerdo para resolver el problema. C. Pasos concretos que demuestren que el problema ha sido resuelto. D. Una estructura de responsabilidad mutua, como un cronograma y reuniones para medir el progreso y rendir cuentas. E. Una fecha límite para la culminación satisfactoria. F. Un compromiso de ambas partes para dejar el problema en el pasado tan pronto se resuelva. Si su confrontación es formal, como lo sería en el lugar de trabajo, ponga el plan de acción por escrito. Después podrá hacer referencia a ese documento si la resolución no avanza como se había planeado. El cambio positivo es el primer criterio de éxito cuando se resuelven conflictos por medio de la confrontación. El segundo es el crecimiento continuo de la relación. Siempre que usted resuelve verdaderamente el conflicto en una relación, ésta no sufre, sino que el vínculo entre las personas se fortalece. Sin embargo, todo empieza con interés genuino por la otra persona. Antes de proseguir, revisemos los principios de interacción relacionados con el factor conexión. El principio de la perspectiva. Toda la población del mundo, con una pequeña excepción, está compuesta por los demás seres humanos. El principio del intercambio. En vez de poner a otros en su lugar, debemos ponernos nosotros en el lugar de ellos. El principio del aprendizaje. Cada persona que conocemos tiene el potencial de enseñarnos algo. El principio del carisma. La gente se interesa en la persona que se interesa en ellos. El principio del número 10. Creer lo mejor de la gente casi siempre saca a relucir lo mejor de la gente. El principio de la confrontación. Interesarse en las personas debe preceder a confrontarlas.